Amén. Cuando yo les hablaba de honrar los dones, eso habla de madurez. Eso habla de que alguien entiende cómo funciona la iglesia, cómo funciona el cuerpo de Cristo. Pero a veces eso sucede porque cuando no llegamos a comprender todo eso, es porque a veces ponemos nuestros ojos en lo natural y no ponemos nuestros ojos en lo espiritual. Hay muchas personas que buscan las manifestaciones del Espíritu Santo, que no es algo malo, pero las manifestaciones del Espíritu Santo no son ningún respaldo del carácter de la persona. Es solamente algo que el Espíritu Santo hace porque siempre es para otros. Y nosotros solamente somos vasos. Pero eso no nos aprueba delante de Dios como que nosotros, por ejemplo, si yo oro por una persona y se sana, eso no significa que yo soy mayor que ustedes. Es solamente que el Espíritu Santo me usó a mí para darle un regalo a otro. Amén. Entonces, tenemos que, no sé por qué esto viene a mi corazón, no tiene nada que ver con el mensaje, pero es muy importante saber esto, porque nos perdemos muchas veces de lo que Dios tiene para nosotros por no honrar el don. Porque a veces nos fijamos en lo externo, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, por favor, pero hay personas que les molesta que las mujeres estén en el púlpito, y menos con pantalón. Porque tienen una forma de pensar que les impide recibir. Entonces, ya con el hecho de que sea una mujer y no está vestida adecuadamente para lo que a esa persona le está dentro de su estereotipo, entonces ya con eso cierra su corazón y no le permite recibir la palabra. Entonces, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con género, porque la palabra dice que ya no hay hombre ni mujer, espiritualmente somos todos iguales, ¿cierto? Sí es verdad que si yo estoy predicando aquí es porque estoy con la autorización del pastor y estoy bajo su cobertura, y estoy bajo su... si él me puede tirar la oreja en cualquier momento y decirme, no, eso no está bien. Pero sí es verdad también que cuando aprendemos a honrar, aprendemos a recibir de cualquier persona, porque vemos el don y la unción que está en esa persona. Cuando vamos a otro lugar y a veces no predican todo lo que a nosotros nos gusta, entonces a veces también ese es un obstáculo para recibir. Pero tú puedes estar allí sentado y escuchar y tomar lo bueno de Dios para ti y recibir. Y a lo mejor has estado esperando una respuesta por años, por meses, y escuchas a una persona que exteriormente no te gusta, por ABC motivo, pero a lo mejor esa persona en su prédica responde tu respuesta, tiene tu respuesta de parte de Dios, y tú la recibes porque honraste el don. Honraste el don. Lo que honramos son los dones, no las personas. Sabemos, nos honramos unos a otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos hermanos, sabemos la importancia que tenemos unos con otros. Sabemos que Jesús murió por nosotros, así como murió por mí, murió por todos ustedes, por cada uno en particular. Y eso merece mis respetos. Eso merece que yo honre a esa persona. Entonces, no hay diferencia. Aclarado eso, vamos a entrar en mi tema, ¿ya? Espero que le haya servido a alguien y que no estoy, bueno, si no quisieran escucharme a mí no estarían aquí, pero a lo mejor la gente que va a escuchar en el video le va a servir, amén. Cuando comencé a orar y a buscar qué es lo que Dios tenía para nosotros en el día de hoy, yo dije, Señor, ¿qué quieres que enseñe? Y Él me dijo, tienes que partir por lo básico. Entonces, para algunos van a ser cosas básicas, pero para otros nos van a ayudar para encontrar el equilibrio perfecto. Y Él me dijo, enséñales a confiar. Entonces, ¿qué es confiar? ¿Cómo confiamos? ¿Qué debemos hacer para confiar? Porque confiar es sinónimo de fe. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta confiar? Entonces, el primer paso para poder confiar es conocer.
Vamos a Juan 17, 3. San Juan 17, 3. ¿Lo tienen ya? Ayer estábamos en clase de rema y estaba enseñando nuestro amigo y hermano, el ministro Rubén Maraví, y de repente decía los versículos muy rápido, entonces estaban todos atrás así como, ¿qué dijo? Entonces, yo en eso soy un poquito diferente, espero que lo tengan, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bueno que lo lea, es bueno que lo anote. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Además, los alumnos de Rema ya tienen que estar más rápidos ya, para las clases, ¿cierto? Para anotar. Entonces vamos a leer de nuevo, 17:3 de Juan. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra conocer, para los que vinieron los días miércoles, que entre paréntesis fue muy, muy buena palabra. Yo pensé que no se le iban a perder, pero lo que él enseñó, junto con lo que hemos estado recibiendo durante todos estos años, hizo un broche. Y pudimos, es como armar el puzzle completo. Faltaba una pieza, y lo que se enseñó estos miércoles era la pieza que faltaba. Y para que podamos entender qué es lo que es Cristo en nosotros, tenemos que partir por esto. Tenemos que, dice, para que tengas o que entiendas la vida eterna, tienes que conocer al único Dios. Y esta semana hemos estado viendo que conocer, esa palabra ahí, es tener intimidad con Dios. Y eso yo te puedo dejar pelado, y no quiero ofender a nadie, yo te puedo dejar pelado poniendo las manos encima. Y ahora tengo más problemas porque llegaron más. Entonces, pero ya, te voy a dejar chato de ponerte la mano encima. Y con poner mi mano no puedo hacer que tú tengas intimidad con Dios. Eso es algo personal. Es como que yo le pidiera a mi vecina que se acostara con mi marido. Yo sé que las que están casadas no quieren eso, ¿cierto? Entonces, no puede tener intimidad otra persona por mí. Es una relación personal. Llega al punto, por eso esa palabra conocer se usa en cuanto a la unión de un hombre y una mujer. Llega a ser algo íntimo, total, que no hay nada que esconder, todo está allí. Entonces, ¿qué vas a esconder tú delante del Señor? ¿Sirve de algo el apellido? ¿Sirve de algo el lugar donde vives? ¿Sirve de algo tu casa? ¿Sirve de algo que tengas un auto de tal o cual marca? No sirve de nada, porque tú te presentas a Él así, como eres. Él te ve a través de Cristo, que esas son tus únicas vestiduras. Y ese es tu único mérito, haber creído en Él. No si oraste o no oraste el día anterior, no si le consultaste o no le consultaste algo, no si te peleaste o no te peleaste con alguien. Tú vas a Él desnudo, en ti, pero vestido en Cristo. Y tú conversas con Él. Dios no necesita que tú estés de rodillas, que le digas palabras bonitas, que tengas un vocabulario especial cuando te diriges a Él. Porque a veces vamos a un lugar y ahí le dice, ore usted, hermano, para comenzar la reunión. Y dicen, oh, sagrado Dios, amantísimo Señor. Y a veces cambian hasta la voz, ¿cierto? Entonces uno dice, oh, yo no sé orar así, po. No, yo cuando converso con Dios, converso igual que como converso con uno de ustedes. Yo lo respeto, no le digo tatita, ni le digo flaco a Jesús, ¿cierto?
no le digo Checho, el pulento. Yo no le digo eso porque yo respeto, yo conozco a Dios. Entonces, yo lo trato con respeto, pero es como que tú, bueno, antes era así, los papás se dirigían, o sea, los niños se dirigían a los papás y lo trataban de usted, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que viene con esa mentalidad y trata a Dios de usted, porque para ellos eso significa respeto, pero eso también significa distancia. Entonces, cuando nosotros dice que Jesús dijo, mi Padre, nunca había sido presentado Dios así. Él dijo, mi Padre. Y él dijo, Abba Padre es cuando un niño balbucea, cuando el niño aprende a decir, papá, papi. Ustedes los que han tenido hijos saben lo que es eso, cuando dice la primera vez papá o mamá, ¿cierto? Se le cae todo. ¿Qué ha nacido? Me dijo mamá. Entonces, ese es el corazón de Dios. Pero no quiere que otro lo diga por ti. Él quiere escucharte a ti. Él quiere que tú le cuentes tus cosas. Él es tu mejor amigo. Además, tiene algo que es mejor que todos los amigos que tenemos aquí. No cuenta tus secretos. Entonces tú puedes desahogarte con Él, si es necesario. Pero puedes hablar sinceramente con Él. Además, hemos aprendido también durante todo este tiempo que tenemos un lenguaje especial para Él, que no lo entiende nadie más sino Él, a menos que el Espíritu Santo le dé interpretación a otra persona. Pero tenemos un lenguaje con Él, tenemos una intimidad, y la idea es que tú puedas experimentar la vida eterna, que no es solamente que cuando te mueras te vayas al cielo, sino que puedes experimentar la vida eterna aquí en la tierra, en tu familia, que duermas en paz. ¿Cuántas personas? Mi mamá, por ejemplo, yo siempre hablo de mi mamá en las prédicas, así que no hay problema porque no veo los videos. Mi mamá me dice, ¿Juan Carlos va a viajar? Sí. ¿Cuántos días? 15. ¿Y vas a estar sola? No, yo no estoy sola. Nunca estoy sola. Entonces me dice, cierra bien las puertas. En lo natural hay que hacer lo que en lo natural hay que hacer. Pero yo no duermo con un ojo abierto porque no está Juan Carlos y puede pasarme algo. Porque no hay temor en mi corazón. Porque yo confío, conozco a mi Dios. Entonces, yo sé lo que dice su palabra. Sé que Él está conmigo. Sé que no estoy sola. Entonces, yo no tengo miedo. Algunas veces Él ha viajado y la Natalia me pide permiso para quedarse en la casa de unas primas. Bastián me pide permiso para quedarse en la casa del otro primo. Y a veces yo estoy sola con la perra en la cama. En la cama de 2 plazas para las 2. Entonces, la perra duerme así, bien estirada. Y yo duermo toda la noche. Yo caigo como ladrillo, así, y no me despierta nada. A veces al lado de mi casa se enfiesta y los vecinos el otro día me preguntan, ¿y pudiste dormir? Pero yo cuando estoy sola no escucho ni un ruido. Yo duermo. Yo tengo un botón aquí y que se activa con la almohada. Y funciona al tiro. Se llama, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiada, suficiente. Entonces, hay algo que para poder experimentar, por ejemplo, ese simple hecho de tener paz para dormir, sin estar pensando, ay, ¿cómo lo voy a hacer mañana con esto otro? Ese simple hecho es vivir la vida eterna, experimentar la vida eterna en tu vida, es conocer y tener una relación con ese Dios verdadero y con Jesucristo, a quien Él envió, como dice el versículo que estábamos leyendo. Nosotros, cuando esto va muy ligado con la honra, porque cuando tú tienes intimidad con una persona, cuando tú la conoces, si alguien te viene a hablar de esa persona, tú le puedes decir, no es verdad. Yo la conozco o yo lo conozco. Yo sé que Él no hace ese tipo de cosas. Y por eso también la confianza es algo tan importante en el matrimonio. Y la confianza se edifica,
paso a paso. Y es como que estuviésemos haciendo una copa de cristal, de ese cristal fino que usted lo toca, así, y suena ¡tring!, ¿cierto? Ese cristal. El problema es que muchas veces edificamos la confianza y por una estupidez, porque no lo podemos decir de otra forma, la dejamos caer y se quiebra. Pero no puedes armarla otra vez, tiene que ser otra copa. Y eso es paso a paso. Con Dios también es así, paso a paso, día a día, en tus tiempos. Él conoce qué cosas en tu corazón Él necesita tratar, que no son las mismas que en el corazón de otra persona. Porque todos hemos tenido experiencias diferentes. Y por decir así, todos tenemos talones de Aquiles distintos. Entonces, al conocer a Dios, vamos tratando nuestras debilidades y confrontándolas a la palabra. Entonces vamos tratando y vamos diciendo, no, como Pablo dijo, prefiero ser débil en esto, porque tú eres fuerte en esto. Y ponemos nuestra confianza no en mi elocuencia, no en mi porte, no en las cosas materiales, no, sino que pongo mi confianza en lo que Él ha hecho en mí. Porque lo conozco, porque sé que yo abro mi boca y Él la llena de su palabra. ¿Por qué? Porque he puesto palabra adentro, ¿cierto? Entonces yo sé que Él me respalda. Cuando yo quiero, no basta solamente con querer hacerlo mejor, hay que hacerlo. No basta solamente con, sí, a mí me gusta esto de la iglesia, del Señor, hay que buscarlo mejor. No podemos vivir una vida a medias. Si vamos a tener un matrimonio, vamos a tener un matrimonio bueno. Si vamos a estar con nuestros hijos, hablaba con una persona ayer justamente y me decía, trabajo tanto que no tengo tiempo para disfrutar a mi hijo. Y a nosotros también nos pasó en nuestro matrimonio. Gracias a Dios eso cambió, porque le dimos los tiempos correctos a cada cosa, porque no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Somos responsables en el trabajo, pero no nos desesperamos si hay que cerrar el negocio el domingo. ¿Por qué? Porque Él suple y con creces. Entonces, no dependemos de lo externo, pero eso lo hace el conocer a Dios de una manera íntima. Cuando tú conoces, ahí viene la confianza. Entonces, junto o de la mano con la confianza está la honra. ¿Por qué? Porque tú dices, no, yo confío en esa persona, ¿cierto? Y esa confianza significa que tú le diste valor a esa persona para ti, que es lo mismo, es el mismo significado de honra. Tú crees en ella, tú pones las manos al fuego por esa persona. Algunos ponen una nomás, algunos ponen un dedo. Pero a medida que la confianza se edifica y tú la conoces cada vez más íntimamente, pones una mano y luego la otra. Y puedes decir, lo conozco, creo. Y empiezas a otorgarle valor a esa persona a través de tu confianza. Y esa persona crece delante de tus ojos porque lo conoces. Entonces tenemos un Dios grande que dice las Escrituras y un diablo chiquitito que dice la Escritura derrotado y despojado. Pero a veces conocemos más al diablo, entonces pasa a ser un diablo grande y poderoso y no conocemos a nuestro Dios que despojó de poder a Satanás. Entonces le cruzamos las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conozcan a su Dios. ¿Qué dice Él al respecto? No, ¿qué dijo el pastor tanto? ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo? No, pamplinas, en el sentido de que pueden equivocarse, somos hombres. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Porque la palabra se interpreta a sí misma. No necesito una interpretación externa. Los dones son para ayudarlos a ustedes que sean edificados, sus vidas, que podamos hoy día, por ejemplo, entender lo que es confiar. Pero tu búsqueda personal tiene que ver también con estudiar la palabra.
Entonces de repente queremos hacer el camino corto y decimos, no voy a estudiar yo, voy a ver qué dice tal persona. Y sin verificar lo que dijo esa persona, nos quedamos con su opinión. Y las opiniones huelen mal. Porque si yo estoy enfermo no me sirve una opinión. Si tengo problemas en el matrimonio no me sirve una opinión. Aunque sea del teólogo más teólogo de todos los teólogos. Aunque haya ido a todos los seminarios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no me sirve que el teólogo diga que Dios es bueno. O que, no sé. Necesito conocerlo yo. Necesito yo saber la Escritura. Necesito entender el corazón de Dios. Porque a veces la gente lee la Escritura, lee lo que está escrito, pero lo interpreta de acuerdo a lo que hay en su corazón. Entonces ellos creen, por ejemplo, que hay un Dios castigador. Un viejito que está sentado en un trono, ¿cierto? Y que tú tienes que sacarle con tirabuzón las cosas, tienes que pedirle, y él te castiga, te manda cosas y juega contigo, te muestra las cosas, te las quita, te las muestra, te las quita, te las muestra, te las quita. ¿Por qué? Porque hay que rogarle para que suelte una chaucha. Pero eso no es ese no es Dios. ¿Quién te va a decir quién es? ¿Yo? Yo te voy a dar la percepción que yo tengo de lo que yo he conocido de Él. Conozco un Dios bueno, pero ¿sabes cómo lo conocí? A través de la Escritura. Entonces yo cuando leo algo, lo interpreto a través de eso que yo conozco de Él. Entonces es como que alguien me viniera a decir, sí, todo lo que está sucediendo en el país es el juicio de Dios, porque conocen un Dios o creen en un Dios que enjuicia, que castiga y que es malo, en otras palabras. Porque la palabra dice que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, y Dios es luz, y en Él no hay maldad, no hay oscuridad, pero sí son capaces de decir que de Él proviene lo malo, porque no lo conocen, porque se quedaron con la opinión de otro, porque no fueron a la fuente. ¿Han visto los periodistas? No, dígalo. ¿A ustedes les gusta esa cosa del SQP, ¿cómo se llama ahora? Mundo Opuesto. ¿Y qué dijo? Entonces, ¿qué dijo la fuente? ¿De dónde? El emisor del asunto. Ahí, mire, cuando dije Mundo Opuesto, todos abrieron los ojos. Despertaron. Entonces, ¿qué dijo el emisor? Dijo algo. ¿Cuál fue el sentido de lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué tono lo dijo? Porque, por ejemplo, una vez había una hermana que yo le dije algo así como, parece que le dije a su hija, no juegues aquí, por favor, tienes que jugar en otro lado. Entonces cuando vino ella me dijo, usted retó a mi hija. Y dije, sí, usted la echó de aquí. ¿Por qué? Porque la niña le dijo, la pastora me dijo, ándate de aquí, anda a jugar a otro lado. Entonces ya había cambiado la versión, ¿cierto? De la primero al segundo. Entonces yo le dije, no, yo no le dije así, le dije por favor que tenía que jugar en otra parte porque ese no era el lugar apropiado para jugar, punto. Entonces me dijo, no, pero que mi hija me dijo. Y dije, bueno, su hija puede estar sinceramente equivocada porque a lo mejor para ella sonó así, pero en realidad yo no dije eso. Entonces siempre es mejor ir a la fuente, siempre es mejor buscar. Si Dios está diciendo algo de Él, es como, pregúntenle a Él, ¿qué dice de sí mismo? ¿Qué habla de sí mismo? Y Él nos muestra a través de la Escritura su corazón. Él no es un Dios malo, Él no es un Dios castigador. Cuando leemos, por ejemplo, Proverbios 14, versículo 26, búsquenlo por favor. Proverbios 14, versículo 26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová, en el conocer a Dios, porque el temor de Jehová no es terror, es conocer quién es Dios, su grandeza, todo lo que Él implica. En el temor de Jehová está nuestra fuerte confianza.
Y el conocer más confiar nos da convicción. Entonces entendemos a Abraham que dijo que él estaba plenamente convencido que su Dios iba a cumplir su palabra. ¿Y sabe qué? En nuestros días alguien podría haberse reído de Abraham porque se demoró 10 años en tener a su hijo. Más o menos. Y ahora nosotros creemos 2 días y si no resulta, esta cuestión de Dios no funciona. Esta cuestión de la fe no funciona. 10 años estuvo edificando su fe. Y no la abandonó, no lo soltó. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido. No había nada de lo externo, de lo que él viera por fuera, que cambiara lo que él tenía dentro. Porque conocía, porque confiaba. Por lo tanto, no había duda. Es como, si Dios te da un auto, ¿cómo no te va a dar la benzina para echarle al auto? No, si Dios me dio el auto, pero va a subir la benzina. ¿Y qué? Si tus finanzas no son de aquí. Tú no vives según este sistema. Puedes subir 3 veces la benzina y tú vas a tener para benzina. Ay, qué permiso de circulación. ¿Y qué? Si Dios te dio el auto. Ahora, si te tomaste toda la plata del permiso de circulación en Coca-Cola y asado, no es mi culpa, ¿cierto? Pero te dio la plata. O como dice el comercial, se te aparece marzo, ¿cierto? Se te apareció marzo, y que esto y que esto otro. Pero Dios, hoy me parecía el rubiecito ese, esto que esto otro, que esto. Farcas. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿En lo que anuncian en televisión? ¿Quién es nuestra fuente? ¿Qué dijo la fuente? ¿Qué dice la fuente? No he visto a justo desamparado, ni que mendigue pan. ¿Cierto? ¿Qué dice la fuente? Que tenemos acceso a todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice la fuente? Que Él ya nos ha dado todo. Entonces, queremos ver los resultados de la fe, pero no queremos hacer los primeros pasos para tener fe. Porque la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? Sí, la palabra de Dios, pero si tu fuente no es confiable, si no conoces a Dios entonces, y no le crees, entonces lo que Él diga a ti, maní. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no confías en Él. Entonces el oír viene por la palabra. Sí, hay algo que se desata cuando la palabra es predicada, no me malentienda. Pero también es verdad que si tú no conoces la fuente, no le vas a creer, porque por eso le crees a las noticias. Entonces, o le crees más al doctor, porque a quién es que es doctor, po, y es de la católica más encima, ¿cierto? Entonces, y él dijo, es una eminencia. ¿Y Dios qué? ¿Dónde quedó Dios en esto? Ahí se nota, en tu diario vivir se nota, en lo que hablas, en lo que expresas, en lo que muestras, en lo que desatas con tu boca en tu vida. Tú demuestras lo que hay en tu corazón, porque por mucho que quieras aparentar algo, cuando te aprietan siempre sale lo de adentro, ¿o no? ¿Cierto? Siempre va a salir lo de adentro. Y no es para condenación, es para que si tú te das cuenta que adentro hay algo que todavía tienes que arreglar, arréglalo. Eso es todo. Si vas manejando, no cierres los ojos para orar, pero conversa con Dios. Si vas en el metro, no importa, al lado mío van diciendo garabatos, yo puedo ir orando en lengua, me da lo mismo. Yo ayer estaba cosiendo ahí, estaba orando en lengua, cosiendo, escuchando música cristiana, bla, 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 iba hablando. ¿Por qué no? Si ese soy yo dejo salir lo que está dentro de mí. Y de repente estoy ahí, gracias Padre, no lo había visto desde este punto de vista, gracias, a lo mejor esto puede ayudar. De hecho, me ha ayudado. Pero el temor de Jehová
está nuestra confianza segura, dicen algunos versículos. Él es nuestra confianza segura, el conocerlo a Él, el entender que Él es el Dios del universo. Lo que pasa es que de repente tenemos tanta información a nuestro alrededor que hoy, más que nunca, necesitamos conocer la fuente. Necesitamos confiar. Las personas a veces dicen, sí, pero todos están haciendo esto. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios te dio a ti una palabra segura. Es más, te lo demostró, envió a su Hijo, para que no haya méritos en ti. Si lo único que... mira, así tal cual, tú fuiste salvo, ¿por qué? Porque creíste, ¿cierto? Esa es la vida del creyente. El justo vivirá por fe, porque creíste. Entonces, conocer más confiar te da una convicción. Ahora, esa convicción que viene de convencimiento, ¿cierto? Estás plenamente convencido, más paciencia trae las promesas. Eso dice Hebreos. Pues que lo quiero hoy día, porque todas las casas tienen LED, porque ahora ya todos cambiaron los plasmas a LED, ¿cierto? Entonces, todas las casas tienen la LED y yo no tengo LED. Una vez un hermano se fue de la iglesia porque estaba creyendo por un televisor y el televisor no llegó en 3 meses. ¿Por qué? Pero no se dio cuenta que su familia estaba creciendo, que sus finanzas estaban creciendo, que todo lo demás estaba andando bien. ¿Qué es más importante? Porque tercera de Juan 2 dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una prosperidad que va pareja. Entonces, si no tenemos un entendimiento, es como, ¿de qué le sirvieron todos los millones que se ganó en la Polla Gol al carpintero? ¿Cuánto era? Cárdenas. Si los perdió, es como, eso es echarle una perla a un cerdo, darle una perla a un cerdo, no la aprecia. Entonces, ¿por qué tendrían que darnos más a nosotros si nos vamos a manear? Y no hemos arreglado algo en nuestro corazón primero, que se refleja finalmente. La gracia refleja el corazón de la gente, porque ya no es sino 10 más. Entonces vendrá el devorador. Entonces la gente dice, ya no tengo que diezmar, entonces no diezmo. Y se muestra el corazón de la gente. Pero si no te congregas, te va a ir mal en tu vida. Entonces no me tengo que congregar. Te dice la gracia. Te dice, bueno, eres salvo. Tú te congregas por otro motivo, pero ya no es para perder la salvación, ¿me entiendes? Entonces tú dices, entonces no me congrego. No sé, y así tantas cosas. Entonces se ha llegado a los extremos de la gracia, que ya no es todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora es todo me conviene lo ilícito. Lo ilícito, todo me conviene. Porque han entendido mal. Cuando entendemos la gracia es porque hemos conocido el corazón de Dios al respecto. Y entendemos de su amor y su entrega. Por lo tanto, no nos queda menos que entregarnos completamente a Él. Y eso incluye nuestros bolsillos, la billetera, nuestra casa, nuestros hijos. Estamos entregados completamente a Él. Y se refleja en tu vida. Eso es lo que hace, eso pasa cuando le quitas el temor y la religión a una persona. Queda desnuda. Y tú la conoces tal cual es. Y al principio, cuando aquí en la iglesia se predicó gracia, quedaron varios piluchos. Y se trataron de tapar solos. Pero eso vio su corazón. Para condenación, nunca. Para crecer. Para seguir aprendiendo. Por eso usted va a venir acá a la iglesia y va a decir, pastora, y esto de los diezmos, no sé por qué estoy hablando de esto, pero no importa. Esto de los diezmos y todo eso, y nosotros le vamos a decir, si no lo cree, no lo haga. Si no cree que de las finanzas del reino no entiende cómo funciona, no lo haga. Porque no está sembrando en el Espíritu.
Por lo tanto, su cosecha no es vida. Va a sembrar en la carne, porque a lo mejor va a sembrar por miedo, va a sembrar por aparentar, va a sembrar por esto, va a sembrar por esto otro, y de eso es carne, y cosecha es muerte. ¿Por qué das? ¿Para tener mañana o porque eres bendecido? ¿Por dónde estamos tomando nuestras decisiones? ¿Amparadas en el temor? ¿O basadas en el temor? ¿O en nuestra confianza plenamente convencidos en la palabra de Dios? ¿Por qué vinieron hoy? Bueno, algunos porque lo trajeron. Pero saquemos a mis hijos de eso. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti. Pablo decía, hay algo dentro de mí, que si yo no hablo esta palabra, si yo no predico este evangelio, me muero. Hay algo dentro de ti, que si tú no abres tu boca, tú no alabas a tu Señor, si tú no escuchas, no te alimentas de la palabra, es como que te falta algo. Porque has alimentado eso en tu vida. Por lo tanto, ese es el fruto, la fe. La fe viene de un conocimiento de Dios, y eso nos hace confiar en Él. Entonces allí es cuando nada te mueve. Allí es cuando las circunstancias no gritan más fuerte. Allí es cuando tu cuerpo ya no grita tan fuerte. Allí es cuando puedes sentarte y descansar en medio de la tormenta. Porque estás convencido. Dios te dijo algo. No crea que a mí me ha pasado también que de repente las circunstancias son tan abrumadoras que te descolocan un poco. Pero no te quedes allí. Reacciona rápido. Deja salir lo que eres. Yo les conté, tuvimos hace unos años atrás un mal diagnóstico con nuestro hijo. Y todo se veía oscuro. Y yo estaba llorando, oh, Juan Carlos, es que no quieren aquí, es que no quieren acá, es que no me dan el pase por acá, es que no sé qué voy a hacer, bla, 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 bla. Y el pastor me dijo de repente, mujer plena, ya pues. Necesitaba una cachetada de vez en cuando. Y le dije, ya, se me pasó. Tengo un Dios. No estoy sola. Y todos pasamos por esas cosas, en diferentes áreas. Pero no es para que te quedes allí. Si te diste una vuelta en el barro, bueno, lávate. ¿Para qué te vas a quedar todo cochino? Párate y sigue otra vez. ¿Por qué? Porque tu Dios te está ayudando a pararte. Y supongo que todos los hermanos que están a tu alrededor también. No hacen leña del árbol caído, ¿cierto? Entonces tenemos una confianza segura. Es un esperar con firmeza y seguridad. ¿Por qué? Hebreos 11. Hebreos 11. Es un versículo que ustedes lo conocen muy bien. 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay una versión que dice, tienes que creer que Él existe. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él existe para partir. Entonces, el hecho de que tú creas que Él existe y tú te acercas a Él, eso es fe. Y eso te vas de a poquito, te vas relacionando con Él, ¿cierto? Lo vas conociendo. Entonces, vas teniendo una mayor intimidad con Él. ¿Qué dice Dios al respecto de eso? ¿Estoy bien en esta área? Porque Dios empieza a tratar contigo por áreas. Porque si nos tira todo encima, nos ahogamos. Entonces Él empieza por áreas. Y Él te avisa, necesitas fortalecer esta área en este tiempo. O a veces te avisa antes de que venga lo que va a venir. Esta área. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra. Pero por eso Jesús dijo, no temáis. Yo he vencido, ¿cierto? Y Juan dice, tu fe es la victoria. Entonces, nosotros debemos entender entonces primero que Él existe. Y eso es lo que le agrada, que tú creas. Es tan simple. La fe es simple.
Por eso dice que tenemos que tener un corazón de un niño. Si tú a un niño lo paras aquí y lo esperas en este lugar y le dices, tírate, tírate, él se tira. Porque tú se lo dijiste. Si Dios te dice, da este paso, ¿qué haces tú? Es que aquí, es que las noticias, es que... Tírate. Si es que confías en Él, porque si no te va a caer. Y el problema es que muchas veces tenemos un asentimiento mental, o sea, estamos de acuerdo con la palabra de Dios, lo sabemos, sí, Hebreos 11:6 dice esto, pero no es vida en ti. Tú sabes dónde está la Escritura, tú sabes dónde queda esto, tú sabes dónde está otro, pero no es vida en ti. Entonces, si es así, no te tires, sino que espera. Si nadie está apurado. Dios no está apurado, en el sentido de que te puede esperar. Te ha esperado tanto ya. ¿Qué más da otro poquito? ¿Por qué? Porque tienes, por lo menos ahora tienes las ganas de. Yo le hago siempre broma a mi hermana, porque mi hermana no es muy buena para hacer el aseo. Ya, entonces me encontré con mi cuñado, con mi hermana y sus hijos, y íbamos caminando con los niños, y me encuentro con ellos, y digo, hola, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Y les digo, los voy a ver más rato, porque yo iba a la casa de mi mamá. Y el esposo de mi hermana me dice, no, porque vamos a hacer aseo profundo en la casa. Me dijo, amaneció con ganas de hacer aseo. Y yo le dije, por ningún motivo te lo pierdas. Ayúdala, llévala luego a la casa y que haga el aseo. Y por último, si no lo hace, ya tuvo las ganas. Es un gran paso. Porque antes no tenía ni la ganas siquiera. Éramos compañeras de pieza, entonces lo puedo decir. Era así como mundo opuesto. Nos separaba una pared casi. Entonces, era una cosa tremenda. Y le dije, por último tuvo las ganas. Bueno, Dios está esperando. ¿Sabes qué? Incluso a veces tú dices, Señor, sí, entendí esto, voy a hacer esto, y Dios inmediatamente derrama sobre ti algo, y tú ni siquiera has dado el paso. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en tu corazón. Porque eso es lo que Él esperaba. Que lo entendieras, que lo agarraras, que dijeras, sí, eso es. Gracias, Señor, lo entendí. Aunque el primer paso te salga mal, no importa. No importa. Él quiere que trates. Es como que si tú le dijeras a tu hijo pequeño, si no caminas bien al tiro, no camines. Entonces el niño te queda mirando así. No, ¿qué haces tú? Le ayudas a dar pasitos, ¿cierto? Hasta que de repente se suelta. El mío quería puro caminar, entonces dio los pasitos y se sacaba la mugre cada rato porque quería salir corriendo al tiro. Algunos de nosotros somos así, otros son más seguros, no dan el paso hasta que estén seguros, pero Dios te conoce a ti, sabe cómo hablarte a ti, sabe lo que tú vas a hacer, Él conoce el principio y el fin. A algunos hay que animarlo, vamos, da el pasito, aquí está, y le ponen las manos a una distancia así, ¿cierto? Da el pasito, ya, vamos. Al otro le dice, ya, aquí te espero. Es como cuando le enseñamos a nadar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ponemos una exigencia de repente tan grande en otros cuando Dios ha sido tan misericordioso con nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto equivocarnos? ¿Por qué vamos a quedar desnudos? ¿Y qué si estás desnudo delante de Él? ¿Qué va a decir Él? ¿Acaso algo que no sabe? No, a lo mejor tú te vas a dar cuenta que tú en tu fuerza no eras tan capo y que solo necesitas de su gracia. Por eso la palabra dice, esfuérzate en la gracia, conoce quién eres, busca de la fuente y que te diga, así te formé, esto es lo que yo tengo preparado para ti. Y convéncete para dar el paso. Jeremías, un profeta de Dios, que le tocó un tiempo difícil. Todo el mundo, toda la gente le decía a los reyes y aconsejaba a las personas que estaban en el poder que tomaran una dirección, pero Jeremías tenía la palabra de Dios y la dirección que le dijo a Dios que tenían que tomar no era la dirección que
la dirección más lógica, podríamos decir así, o lo que ellos pensaban que iba a suceder. Y él hablaba y hablaba y hablaba y murió a causa de lo que hablaba, pero él sabía que él le había dicho eso. Y cumplió con su objetivo, aunque a los ojos de las personas no era un objetivo honorado, no era algo honroso, no fue algo a lo mejor exaltado en su momento, pero te aseguro que en el cielo fue exaltado. Te aseguro que él ahora en el lugar donde él está siendo exaltado, porque él estaba tan convencido que puso su vida. O sea, dijo, no me creen, no importa, voy a poner mi vida en esto. Y eso fue lo que le tocó vivir a él. Un tiempo así. ¿Qué pasa si por ejemplo, como Abraham, pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4? Porque de verdad, este año en mayo cumplimos 10 años de iglesia. Vamos a cumplir nuestro 10º aniversario, vamos a cumplir una década. Y yo voy a cumplir 40 años este año. Y empezamos a pastorear cuando yo tenía 29 años. El pastor se hará cargo de sus años, yo cuento los míos. 29. Y a lo mejor no era lo que todas las personas esperaban. No calzaba dentro del estereotipo evangélico según San no sé quién, San Cuchito. Entonces, ¿y qué? Si a Dios le plació. Y no era porque era perfecta. Eso yo sé ahora. Que no era perfecta. En ese momento me encontraba súper, no. ¿Cómo se llama? No era porque era perfecta, no era porque daba el ancho, no era porque era la más capaz, sino fue porque Él lo hizo y puso un llamado en mí desde el vientre de mi madre. Punto. Y había que cumplir algo en esta tierra y en este tiempo. Y teníamos que alcanzar algo que Él puso delante de nosotros. Y eso tenía que empezar a trabajar desde ese tiempo. No empezamos la iglesia porque se nos ocurrió. Él nos habló al respecto. Usó a nuestros líderes para ello también. Hubo confirmación de eso. Pero no confiamos en nuestras propias fuerzas. Vamos a 2 de Corintios. Hay una escritura aquí, 2 de Corintios 3:4. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestras letras, no confiamos en lo externo. ¿Lo tienen ya? 2 de Corintios 3. Dice, y tal confianza, una vez más, confianza, tenemos mediante Cristo para con Dios. No seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice, no pensemos que somos algo tan especial que todo proviene de nosotros, sino que debemos confiar en lo que Él ha puesto en nosotros. Pero si nunca lo escuchamos, si nunca le prestamos atención, ¿cómo vamos a hacerlo? Si la fuente para nosotros no es confiable, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en mi capacidad hay muchas cosas que yo no habría hecho y se puede testificar de aquello, las personas que me han conocido durante los años. Pero en Dios todo es posible. Pero en Dios eres capaz de salir adelante de las situaciones. Pero en Dios cambia. Cuando tú confías no en tus fuerzas, no en lo que tú eres, sino que lo conoces a Él, por lo tanto confías en lo que Él puso en ti. Entonces ahí tú das pasos, ahí tú caminas y ahí brota la fe en ti de manera espontánea. Entonces queremos el fruto antes de plantar el árbol. Queremos ver los resultados antes de hacer el paso 1. Y el paso 1 para plantar un árbol es que tienes que hacer un hoyo, ¿cierto? Bueno, conoce a tu Dios. Ten intimidad con Él.
y luego planta el árbol. Y de ahí viene el fruto. No esperes fruto, sino hay un árbol, ¿cierto? Entonces esa convicción en ti trae osadía. La gente dice, ¿y por qué este es tan osado? ¿Y por qué este hace este tipo de cosas? Porque conocen, como diría el pastor Juan Carlos, porque conocen pues. Me acordé de él, seguro se le habría salido un pues. Entonces, porque conocen, porque saben. Entonces eso es lo que hace que sean confiados, osados, se les ve. Tráiganla para acá nomás. Yo iba a una iglesia que iban pura gente que trabaja en la feria, y no es por desmerecer, gloria a Dios, se le veía la guatita, se le veía la alcancía acá atrás, decían aleluya, pero todos perfumaditos, y bien lavaditos, coloraditos, porque estaban todo el día ahí al sol. Pero qué gente más entregada al Señor. Yo le hacía clase a sus hijos, yo le decía, juguemos niños al corre el anillo, cuando se demoraban mucho adentro, y me pasaban los anillos de oro, los niños. Y yo le decía, no juguemos con ese, juguemos con otra cosa, no se me vaya a perder el anillo. Entonces, era gente que entregada al Señor y todo. ¿Y por qué dije eso? Se me olvidó. Bueno, ya viene ya. Entonces, esa gente entregada al Señor. Pero ¿sabe qué? El pastor decía, ¿saben qué? Queremos construir una sala para los niños. Vamos a hacer una subasta. Entonces, ustedes van a traer cosas y después las vamos a rematar. ¡Ya! Entonces, vino un hermano y trajo las 2 bicicletas de su hijo. Y después el pastor las subastó. ¿Quién cree usted que las compró? Él mismo. Era solamente para no dar la plata así nomás. Y las compró más caras de lo que le habían costado al principio. Entregado. Ellos entregaban, en la forma de mostrarlo era, pastor, necesita esto, aquí está, pastor. Tu milla extra con Dios, porque lo conoces. Sabes que no inviertes en algo que lo corrompe el orín y la polilla. Sabes dónde estás poniendo tu inversión. Conoces el corazón de tu Dios. Si hay algo que ahora me acordé, porque había dicho eso, porque son osados. Yo me acuerdo, todos ahí orando y decían, hermano, pasa esto. O venía alguien enfermo y decía, hermano, pase para acá nomás, le vamos a chantar la mano y todo se va a arreglar. Y salían a dar sus testimonios. Sí, pastor, yo fui a orar por tal persona, le chanté la mano y se acabó. Osado, a su manera, pero osado. No importa si chantar la mano, le puse la mano, oré así de rodillas, no importa, la cosa es que tenían resultado. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Muchos de ellos habían sido coleros en la feria. Mi pastor trabajaba en la feria, entonces eran coleros en la feria, drogadictos. Y luego conocieron al Señor y primero salieron de las drogas, después empezaron a arreglar su puestecito, hicieron los papeles que tenían que hacer y después eran en la feria, había uno que tenía 3 puestos en la feria de fruta. A mí me daba vergüenza pasar a saludarlo porque yo no podía comprar. Me regalaban todo, como yo le hacía clase a los niños. Decían, no, usted es la maestra de mi hijo y usted le enseñó esto, tome 1 kilo de manzana, 1 kilo de durazno. Y llegaba con unas cajas así de fruta. ¿Por qué? Porque el día sábado yo estudiaba en las asambleas de Dios, en el Instituto Bíblico. Y el pastor Juan Carlos se quedaba con los niños. Pero para aprender la palabra, llevaba a los niños a la feria que quedaba en Maipú, en el descanso. ¿Ubican ustedes cuando pasan ahí por la carretera y dice el descanso? Ya. A esa feria iba el pastor. Entonces el pastor Juan Carlos iba con los niños a la feria y conversaba la palabra con él, mientras los niños jugaban con toda la fruta que estaba en el suelo, ¿ya? Y llegaba yo y vendía la fruta para que ellos estudiaran la palabra, porque era el único tiempo que el pastor tenía. Y el pastor era osado. El pastor tenía, y eso había impregnado en su gente, porque él conocía a su Dios.
Y él decía, no, no se preocupe, hermano Juan Carlos, aquí, como sea, se arregla. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros no damos a conocer a Dios porque no lo conocemos tan bien. Ahí mismo donde están, en 2 de Corintios, retrocedan un capítulo, por favor. Gracias. Capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué está diciendo? Nosotros, por medio de, por lo que conocemos de Dios, mostramos al mundo su presencia en nosotros. Lo huelen, lo perciben, se da cuenta, algo hay con esta gente, algo tiene esta gente, tiene una actitud diferente, un espíritu diferente, algo hay en ellos. ¿Por qué conocen así? ¿Por qué pueden hablar así? ¿Por qué son osados? ¿Por qué trastornan el mundo? ¿Por qué son capaces de creer por imposibles? ¿Por qué son capaces de ponerse metas altas que en lo natural ellos nunca van a poder alcanzar? Porque hay un anhelo dentro de ellos de crecer. Porque manifestamos alrededor el olor de su conocimiento. Hay otra versión que dice que esparcimos el conocimiento como un olor grato, el conocimiento de Él. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. Siempre Él nos lleva en su desfile. Usted sabe, cuando Él triunfó, dice que fue un desfile en que mostró la derrota de Satanás. Pero nosotros siempre estamos en triunfo porque siempre estamos desfilando con Él. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que le conocemos. Para mostrarle a otros que hay un Dios que está vivo, que vive en nosotros y que manifestamos donde vayamos su presencia. ¿Qué tiene esta gente? ¿Por qué huelen así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué son osados? ¿Por qué creen esto? ¿Qué conocen que yo no conozco? ¿Por qué cuando reciben una mala noticia no caen al precipicio? Sí, a veces, casi, pero no nos quedamos en el hoyo. ¿Qué le pasa a esta gente? Conocen algo, conocen algo, conocen algo, conocen a su Dios, conocen algo. Y eso fluye, eso sale, eso se nota. Dice la palabra que Él nos ha dado, ¿cierto? El versículo que leíamos anteriormente, Él nos da la capacidad o la aptitud para cumplir su función. No depende de nosotros. Él ya lo hizo. Y es ahí donde Pablo, vamos por favor todos a Efesios 1, Pablo entonces hace esta oración por esta iglesia. Dice en el versículo 17, él empieza a orar en el 15, ¿cierto? Y en el 17 dice, ¿cuál es el motivo de sus oraciones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Un espíritu de sabiduría y revelación. Pablo oraba por su gente, para que conocieran al Dios que Él conocía, para que luego se manifestara lo que sigue. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas, no para que sientas, para que sepas
que hay una certeza en ti. ¿Cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando te digan, ¿quién te crees que eres? Un hijo de Dios. ¿Quién eres? Soy un creyente. ¿Quién eres? Ay, tú eres de esos que va a la iglesia, lo aleluya. Y mira mi casa. Mira mi vida. Mira de dónde me ha sacado el Señor. ¿Qué importa que me diga aleluya? ¿Qué importa que me diga la luz divina? ¿Qué importa que me diga lo evangélico? ¿Qué importa? ¿Quién te crees que eres? Un hijo de Dios. Con un llamado de llevar al mundo, reconciliarlo con Dios. De proclamar ese llamado de Dios a la gente que habla sin conocerlo. Dice, ¿y cuál es la riqueza? Una vez que entiendes quién es Dios, que entiendes quién eres tú, entonces la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Nosotros queremos la riqueza primero. La riqueza de la herencia a los santos. Y luego, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La grandeza de su poder, porque ya no tenían más palabras, la supereminente. ¿Ya? Calcúlalo si es posible. La grandeza del poder de Dios que opera a través del mismo en nosotros. Y es la misma que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que vive en ti. Es el mismo poder para que tú entiendas eso y ya no camines así por la vida, ¿cierto? Pobrecito de mí, ¿qué va a ser de mi vida? Pobre yo, ayúdenme a mí. Porque hay gente que siempre dice, alguien necesita esto, sí, yo, por si acaso, yo. Porque siempre piensa que le falta algo. No, estamos completos en Él. Porque tiene una imagen de sí mismo que algo le falta. Entonces, por si acaso, yo. Y siempre hay gente que quiere agarrar de... Hay gente que tiene necesidad, por supuesto. Pero hay otra que no tiene necesidad, pero tiene eso dentro. Entonces siempre quiere agarrar un poquito, de donde sea. Entonces, no, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que está en mí. Yo sé quién soy, sé que estoy completo en Cristo, sé que tengo acceso a la herencia porque Él me puso en una posición de acceder, no porque yo me lo merezca, Él me lo dio. Y sé que a través de eso ya no es mi capacidad, sino que es su capacidad, porque yo lo conozco. Y sé que si yo me paro, Él se para conmigo. Sé que Él me respalda en lo que yo hago. Por lo tanto, eso me hace ser osado. Eso me hace caminar en victoria. Eso muestra un cambio de vida. Eso es el Evangelio en ti. Eso es el Evangelio en ti. Si estás poniendo los ojos en los hombres, nunca lo vas a ver. Pero si tú pones los ojos en el poderoso, si tú pones los ojos en el grandioso, si tú pones los ojos en el creador del universo, si tú lo conoces, que a pesar de que mire, a lo mejor en el telescopio ni nos vemos nosotros, pero Dios conoce tu corazón, conoce lo que piensas, conoce todo de ti. Y lo más importante, te amó tanto que dio lo mejor de ti, de Él, para ti. Entonces, vale la pena tomarnos ese tiempo y conocer a nuestro Dios. Luego de eso, podemos decir, yo confío y soy osado como un león cuando lo hemos conocido a Él. ¿Les parece? Amén.